¿Por qué cuando resolvemos una integral indefinida, al final debemos sumarle al resultado la constante de integración? Bueno, la respuesta a esa pregunta es la siguiente. Voy a escribir aquí una función primitiva a la que llamaré f de x es igual a 3x cuadrada más 4. Y vamos a obtener su función derivada. Entonces, vamos a ponerle una flechita y vamos a obtener aquí su derivada. ¿Sí? Bueno, derivada de 3x cuadrada sería 2 por 3 es 6x y la derivada de 4 pues es 0, ¿verdad? Entonces, la función derivada de 3x cuadrada más 4 sería 6x. Ahora, pongamos otra función primitiva. Por ejemplo, g de x, que sea 3x cuadrada menos 18. Y también vamos a calcular su derivada. Entonces quedaría derivada de 3x cuadrada, 6x. Derivada de menos 18, 0. La derivada de esta función primitiva es 6x. Bien. Otra función primitiva, h de x, que sea 3x cuadrada más pi. ¿Cuál sería su función derivada? Derivada de 3x cuadrada, 6x. Derivada de pi, 0. Es una constante. Otra. K de x es igual a 3x cuadrada más 5 séptimos. ¿Cuál es su función derivada? Nuevamente, 6x. Y así sucesivamente. Por ejemplo, vamos a poner aquí puntos suspensivos indicando que puedo escribir más funciones primitivas. Y no sé, voy a poner aquí la función y de x, que es igual a 3x cuadrada más, por ejemplo, 10, ¿no? Su derivada sería entonces 6x, que es la derivada de 3x cuadrada, y la derivada de 10, 0. Y podemos seguir escribiendo muchos más ejemplos. ¿Cuál es la conclusión de lo que estoy haciendo? Bueno, lo que quiero que observen es que yo puedo escribir un número infinito de funciones primitivas cuya derivada valga exactamente lo mismo. ¿Por qué digo que un número infinito de funciones primitivas? Porque si ustedes se fijan, las funciones primitivas son iguales en la parte de la variable y solamente difieren o son distintas en la parte de la constante. Entonces, si yo siempre escribo la parte variable igual, es decir, 3x cuadrada, y solo le voy cambiando la parte constante, pues puedo escribir un número infinito de funciones bajo este criterio, porque esta constante puede ser cualquier número real y el conjunto de los números reales es infinito. Entonces, puedo yo escribir un número infinito de funciones primitivas cuya derivada es exactamente la misma. Ahora, vamos a hacer el proceso a la inversa. Ahora voy a tomar
la función derivada f' de x, que en este caso es 6x, y la voy a integrar. Entonces, fíjense bien, vamos a resolver la integral de 6x diferencial de x. Entonces, esto nos quedaría 6 por, y la integral de x es x cuadrada sobre 2, y esto es igual, 6 entre 2 es 3, por x cuadrada. Si nosotros recordamos, sabemos que la integral indefinida es la operación inversa a la derivada. Entonces, quiere decir, cuando yo resuelvo una integral indefinida, es para calcular una función primitiva. Bueno, eso fue lo que hice aquí. Quiere decir entonces que esta función que estoy obteniendo aquí es una función primitiva de la función derivada 6x. Sin embargo, si yo comparo este resultado con lo que teníamos inicialmente aquí, ¿cuál de todas estas funciones primitivas es esta función que yo obtuve? Pues no lo sé, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la función que integré, que es 6x, es derivada de todas ellas. Entonces, al integrar, yo calculo la función primitiva, pero no sé cuál de estas es. Porque, es cierto, obtuve la parte variable, que es la parte que es igual para todas. Pero no tengo la parte constante. Entonces no sé exactamente cuál de todas estas funciones es la que estoy calculando. Por eso, para generalizar el resultado, lo que hacemos es ponerle más la constante de integración. Esta constante de integración representa todos estos valores constantes que tenemos aquí. Todos estos valores constantes. De tal manera que entonces, si ustedes se fijan, cuando yo resuelvo una integral indefinida, en realidad no estoy obteniendo solamente una función primitiva. En realidad lo que estoy obteniendo es un número infinito de funciones primitivas que son iguales en la parte variable y que solo son diferentes en la parte constante. Y como yo no sé cuánto vale el valor constante al integrar, pues represento todos esos valores con un solo término, que en ese caso es la c. Es decir, c puede tomar cualquier valor constante, como los que tenemos aquí. Eso significa entonces que a esta expresión que obtenemos, repito, no es realmente una sola función primitiva. En realidad es una familia de funciones primitivas. Es una familia de funciones primitivas, que son iguales en la parte literal y diferentes solamente en un valor constante. Esa es la razón por la que cada vez que resolvemos una integral indefinida, tenemos que agregarle el más c o sumarle la constante de integración al final, para representar cualquiera de estos valores. Ahora, cuando
nosotros le damos aplicación a las integrales, en ciertas aplicaciones, es posible calcular el valor de c. Es decir, es posible que de esta familia de funciones primitivas, yo solamente obtenga una de ellas. Pero para ello yo necesito tener un valor inicial o una condición inicial que me permita calcular cuánto vale esa constante. Voy a hacer un ejemplo para que podamos ver cómo se calcula. En realidad es muy sencillo. Solamente hay que hacer una sustitución y después un despegue. Ok, entonces vamos a poner el siguiente ejemplo. Vamos a poner así. Calcular la función primitiva de la función derivada f' de x es igual a la raíz cuadrada de x más 1 que pasa por el punto 8, menos 3. Muy bien, entonces vamos a leer el enunciado y el problema me dice: calcular la función primitiva de la función derivada f' de x es igual a la raíz de x más 1 que pasa por el punto 8, menos 3. Entonces, el problema me dice que yo tengo una función derivada y que quiero obtener de esa función derivada una función primitiva. Pero esta función primitiva que yo obtenga de ella tiene la condición específica de que debe de pasar por el punto 8, menos 3. Este valor, ese punto 8, menos 3, es precisamente mi condición inicial que les comentaba hace un momento y que es precisamente el valor que me permite calcular el valor de la constante. Entonces, bueno, es un punto, sabemos que esta coordenada es x y que esta es y. Muy bien. Vamos primero a integrar la función derivada. Entonces, obtendríamos que la función primitiva f de x que yo quiero calcular es igual a la integral de la función derivada f' de x. ¿Sí? Esto sería la integral f' de x vale raíz de x más 1 de x. Esto sería igual a la integral, vamos a cambiar a x más 1 y la raíz la convertimos en exponente fraccional. Un medio diferencial de x, ¿no? Entonces, sabemos que aquí es u a la n, una función elevada a un exponente. Entonces, u
es x más 1. Y la diferencial de u es diferencial de x. Porque la derivada de u es 1, ¿no? Derivada de x 1 y derivada de 1, 0. Entonces queda de x. Esta diferencial es la misma que la de la integral. Así que puedo resolver la integral de manera inmediata, ¿no? Entonces esto me quedaría así. Quedaría x más 1. Un medio más 1 es 3 medios. Sobre n más 1, que es 3 medios, ¿sí? Voy a dividir x más 1 entre la unidad para convertirla en fracción y poder dividir. Entonces, extremo por extremo, x más 1 a la 3 medios por 2, nos va a quedar 2 por x más 1 a la 3 medios sobre, y 1 por 3, que es medio por medio, nos quedaría 3. Vamos a convertir el exponente fraccionario, y entonces esto quedaría 2 tercios por la raíz cuadrada de x más 1 al cubo, ¿sí? Más la constante de integración. Entonces, quiere decir que mi familia de funciones primitivas de esta función derivada, que es x más raíz de x más 1, es 2 tercios de la raíz de x más 1 al cubo. ¿Ok? Bueno, sin embargo, ahora sí voy a determinar el valor de la constante, porque me está diciendo el problema que de esta familia de curvas yo obtenga la función primitiva, una sola función primitiva de esta familia, que es la que cumple con esta condición, es decir, pasar por el punto 8, menos 3. Muy bien. Y entonces lo que debo hacer es lo siguiente. Vamos a poner, por ejemplo, entonces aquí, bueno, voy a borrar mejor para que tenga más espacio y no quede esto todo amontonado. Voy a escribir aquí el resultado. Entonces quiere decir que mi familia de funciones primitivas es 2 tercios por la raíz de x más 1 al cubo más c. Esa es entonces mi familia de funciones primitivas. Ahora, vamos a sustituir. Recuerden que aquí puedo poner f de x o puedo poner y también. Es lo mismo. Entonces, en lugar de f de x, voy a poner y. Para que podamos sustituir la condición inicial. Entonces, repito, esta es mi familia de funciones primitivas que obtuve de la integral de la función derivada. Ahora vamos a sustituirla. Dice aquí y, de acuerdo con la condición inicial, y vale menos 3. Entonces sería menos 3 es igual a 2 tercios por la raíz cuadrada de x. ¿Cuánto vale x? 8 más 1 al cubo y todo más la constante de integración. Bien, vamos a hacer las operaciones. Menos 3 es igual a 2 tercios. Y bueno, aquí nos quedaría raíz cuadrada. Aquí es 8 más 1 es 9. Entonces quedaría 9. Y el cubo puede ir dentro de la raíz o puede ir afuera. El orden en el que yo realice esa operación no afecta al resultado final.
Entonces lo voy a poner afuera. En este caso me conviene más poner el cubo afuera, para que las operaciones sean más sencillas. Si no, tendría que elevar 9 al cubo y luego sacar raíz. Es más laborioso que si hago esto, miren. Menos 3 es igual a 2 tercios. Raíz cuadrada de 9 es 3 elevado al cubo. ¿Sí? Fue más sencillo así, para no usar números tan grandes. Entonces quedaría menos 3 es igual a 2 tercios. 3 al cubo son 27 más c. Lo único que hice fue sustituir la condición inicial y si se fijan, he ido haciendo las operaciones. Seguimos y entonces quedaría aquí menos 3 es igual, si multiplicamos 2 tercios por 27, aquí yo puedo dividir, bueno, quedaría 2 y puedo dividir 27 entre 3, es 9, más c. Entonces sería menos 3 es igual, 2 por 9 son 18, más c. Y finalmente, ahora sí, ya que hice todas las operaciones, puedo despejar el valor de c. Aquí 18 está sumando, pasaría del otro lado restando. Entonces me quedaría menos 3 menos 18 es igual con c. Y esto significa que c es igual, menos 3 menos 18 nos da menos 20. Quiere decir entonces que de acuerdo con los datos del problema, tengo una función derivada que es raíz de x más 1 y la familia de funciones primitivas que le corresponde es 2 tercios de la raíz de x más 1 al cubo más la constante. Pero de esta familia yo solamente quiero una función primitiva. ¿Cuál? La que pasa por este punto, la que cumple esta condición. Entonces, sustituyo la condición en la familia de funciones primitivas, hago las operaciones y despejo la constante. Entonces, esa función primitiva que yo estoy buscando es la función cuya constante tiene un valor de menos 21. Y bueno, ¿cómo quedaría escrita entonces? Nos quedaría y es igual a 2 tercios por la raíz cuadrada de x más 1 al cubo más la c, pero yo sé que c vale menos 20. Y esta es esta función primitiva que me está pidiendo determinar el problema. Y así es como calculamos la constante de integración.